En realidad, más que desgobierno, hay una necesidad de imponer una política por parte del gobierno nacional. Y creo que es una política que no está a la altura de las necesidades, de priorizar las necesidades de la gente de este país. Por eso la presidenta se pelea por esta historia del Fondo del Bicentenario de 6.500 millones de dólares, teniendo en el presupuesto votado hace unos meses otro tanto, el equivalente a 6.500 millones de dólares, dispuestos para pagar deuda externa. Es decir, creo que la presidenta quiere hacer el Fondo del Bicentenario a toda costa para pagar deuda externa con esa plata y habilitar los 6.500 millones que tiene el presupuesto para otras causas que tienen, desde mi punto de vista, mucho que ver con las necesidades electorales de imponer al presidente Kirchner y para eso comprar las voluntades de los intendentes, de los gobernadores, invirtiendo esa cantidad de plata en obras públicas teóricas, como ha pasado otras veces, y se ve que es una emergencia, porque lo hacen a costa de llevarse puesta toda la institucionalidad, de llevarse puesta, de perseguir, mostrándose frente a la gente con medidas autoritarias, enfrentando lo que haya que enfrentar y desgastando todo el capital político que le queda, y entonces cada vez está más lejos de la gente y cada vez digamos, más autoritarios. Entonces, aparece como que hay desgobierno, pero no. Es un estilo de gobierno al servicio de intereses que no tienen nada que ver con la nación, nada que ver con la gente, ni sus necesidades, y que están dispuestos a hacer todo lo que vemos. Ahora, Vilma, este es un año que no es electoral. Si arrancamos así, lo que sea el 2011, desde ese punto de vista. Pero, ¿vos qué opinás o qué opinión tenés con respecto a lo que ocurrió con Martín Redrado? Y yo creo que, por empezar, Martín Redrado no es ningún nene de pecho. Estuvo otras veces acompañando otros procesos de otros gobiernos y siempre pagó deuda y no tuvo ningún problema de dónde sacaba la plata para pagarla. Y fue un hombre siempre ligado a la banca internacional, a los grupos económicos internacionales. Es decir, no es una persona que había que defender por patriota. Creo que hicieron toda esta escena en la que metieron al país, que tiene otras preocupaciones, Redrado sí, Redrado no, durante todo este mes y pico, en lugar de ir al problema de fondo, que es si van a pagar deuda externa con las reservas que son los ahorros de todos nosotros, porque esa guita salió de ahí, salió de lo que cada uno aporta, de lo que cada uno paga, de lo que cada uno produce, y de lo que no se invierte en las necesidades concretas de la gente y se manda a las reservas. ¿Vos creés que el Banco Central tiene que ser autónomo? El Banco Central tendría que estar al servicio de las necesidades del país. Y entonces, lo que estoy segura es que esa plata no tiene que ir a pagar deuda externa. Entonces, todo aquel que esté en contra de esa decisión que ha tomado el gobierno nacional, a eso le llama, la verdad, indigna. Pensar que en el año del bicentenario de la Revolución, ellos quieran hacer un fondo al cual le ponen el nombre de bicentenario justamente para hacer lo contrario. Se tendría que llamar el Fondo de la Entrega y le ponen del bicentenario. Entonces creo que es un problema muy grave y creo que el gobierno está dispuesto a hacerlo. Entonces ahora cambian a Redrado y la ponen a Marcó del Pont, que muchos dicen tiene una trayectoria desarrollista, que tiene una trayectoria de coherencia. Pero a toda la gente le tiene que dar claro. A Marcó del Pont la pone para que le haga la tarea a Cristina. No la llega a hacer y le dura poco en el Banco Central, porque son así, es así la forma de gestionar de este gobierno, y cuando tiene un objetivo que está ligado a sus intereses políticos, a los de ellos, de quedarse en el poder. Porque vos decís, este año no son las elecciones, sí, pero este año se hacen los negocios que hacen acumular o perder poder en el camino de lo que va a pasar al año siguiente. No es un año menor, en un año de mucho desgaste del gobierno nacional, la gente tiene mucha bronca con el gobierno y entonces esa bronca crece todos los días y ellos necesitan comprar
entre comillas, Ajá. la voluntad política de los intendentes, ¿no? Vilma, está planteando que un mes de desgaste en este 2010 del gobierno, pero también de la oposición. En la Total. oposición se vieron fisuras, se vieron que este armado que habían preparado con la alegría de la oposición cuando asumieron los diputados, decían, bueno, vamos por todo. Ahora se lo vio fraccionado. Sí, a la efectivamente, porque la oposición también está de acuerdo en pagar. La oposición también está de acuerdo en que la plata del presupuesto que se votó previamente, la mayoría de la oposición o grandes sectores de la oposición votaron ese presupuesto, ahora lo que estaban debatiendo es cómo pagar, no pagar. Y a nosotros nos parece que en general tampoco plantean estos sectores, el grueso de la oposición parlamentaria, mayoritaria de los viejos partidos, plantean un modelo de país alternativo. No plantean nada distinto con el petróleo, no plantean nada distinto y con la minería, no plantean nada distinto con la deuda, no plantean nada distinto con la política social, económica. Ellos cuestionan las formas. En general se enfrentan por las formas y no se enfrentan porque no tienen un proyecto distinto de país que el que tiene el kirchnerismo. Entonces, a nosotros nos parece que es el momento de que entre todos empecemos a participar para debatir qué queremos hacer con este país. Se tiene que terminar, que resuelvan un matrimonio entre 4 paredes, con 2 más, ¿qué van a hacer con 6.500 millones de dólares? Que ustedes saben las cosas que se podrían hacer, dar 1.700.000 puestos de trabajo haciendo 260.000 viviendas populares. Se podría volver a reflotar el ferrocarril, se podría recuperar el petróleo. Entonces, con la renta petrolera perteneciendo a este país, la renta minera perteneciendo a este país, tendríamos otro país, tendríamos un montón de plata y no necesitaríamos pedir plata para seguir pagando, porque el secreto de esta historia del Fondo del Bicentenario es justamente que quieren plata para pagar, para, dicen ellos, recuperar la confianza del exterior. Hasta ahora hemos venido pagando. Les aclaro que se ha venido pagando. Y sin embargo, la verdad, no tenemos soluciones de fondo. Entonces, ¿por qué vamos a tener que seguir pagando para seguir pidiendo para seguir pagando? Que esa es la esencia de la deuda. Mario Cafiero decía la semana pasada que mientras duraba este programa de 1 hora, estamos pagando $1 millón de interés en esa hora nomás, digamos. La Argentina perdía por cada hora $1 millón de interés. Vilma, pero la Argentina está crispada no solo en materia política, sino que uno ve también que los conflictos laborales que antes se resolvían en el marco de los sindicatos, de una manera, hoy vemos que también salen a la calle, están en la calle, y no sé si este es el método para llegar a una buena vía, pero uno lo que observa es que hay una crispación muy grande también en el sector gremial, en los trabajadores. Lo que hay es que tampoco van más los viejos dirigentes sindicales. Y no van más porque la gente también se cansó de que le resuelvan el destino, el salario, las condiciones de trabajo a sus espaldas, y en general son socios de los gobiernos de turno, cogobiernan, y algunos, como Moyano, son hasta ministros, porque no tienen el título de ministro, pero tienen esa jerarquía. Cogobiernan. Entonces, para hacerle las tareas al gobierno de turno, entregan las condiciones de trabajo. En este momento hay despidos. Hay como 400.000 despidos y va a haber muchos más despidos. Y no hacen nada los dirigentes sindicales. Los dejan solos y aislados a los trabajadores para enfrentar los despidos. Y hay una resolución de los trabajadores de organizarse con los delegados que tienen para enfrentar los despidos o para conseguir nuevas organizaciones que le permitan enfrentar a los empresarios que quieren quedarse con las condiciones de trabajo y así sucesivamente. Entonces hay un proceso que no van a poder parar ellos, que fue acompañado con resoluciones de la Corte Suprema en relación a la libertad sindical, pero que hace a la esencia de un proceso que va por abajo, que dice que los trabajadores quieren tener dirigentes sindicales que le consulten en asamblea, que no resuelvan a sus espaldas y que no firmen nada que ellos no hayan resuelto.